Carlos, yo te quería hacer... No, si tiene video. Bueno, pero es grande y con no, mejor. No queda, a ver, el auricular, la pintura, primero. Sí, pasá. Charlie, Sí, Ariel Juárez, ¿lo ubicás? sí, hacelo entrar, sí. Listo, ya está. Sí, yo quería hacer una pregunta. Perfecto. Sí. ¿Está Carlos o se fue? Está acá. No, en 10 me voy. En 10, Sí, 10 y sí. 20. Bien. Dentro de este contexto histórico que planteaste, ¿cuál es el verdadero motivo político económico de la realización de los Juegos Olímpicos? Porque no creo que se hayan organizado por el espíritu, no sé, deportivo griego, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Sí, no. Mirá, ¿Cuál creo es que la Charlie... motivación? Si era propaganda del Imperio Británico o había motivaciones más bien económicas, que supongo que había. Bueno, ¿no? creo que Carlos y el Colo y el profe Orué tienen data más precisa sobre eso, Sí. pero evidentemente, aclaro lo que yo puedo aportar, seguramente Carlos y el Colo van a ampliar mejor. Los franceses están como imperio ya consolidado y tienen intención de que se realice el Juego Olímpico, está el Barón Pierre de Coubertin atrás, pero además hay otra serie de personajes vinculados a la aristocracia británica que están interesados en los Juegos Olímpicos. Y como dije, fíjate que estamos hablando de que lo importante era hacerlo en Grecia, porque obviamente el espíritu del Juego Olímpico nace ahí. Pero estamos hablando como vengamos a situaciones recientes. Recordemos que Grecia hizo los Juegos Olímpicos y posteriormente estaba destruido, fundido por la realización de los Juegos Olímpicos. Entonces, muchas veces las potencias y los intereses ya de aquella época pueden hacer las actividades de determinado lugar sin evaluar debidamente el contexto. Igual hablamos de mucho menos dinero representativo que lo que pasó en cualquier Juego Olímpico de los últimos 50 años para acá, de ya. Pero bueno, evidentemente no estaban dadas las condiciones en Grecia para que eso se realizara. Sin embargo, se realizó, pero creo que Pablo Colo y Charlie quieren un volumen más que yo de información. Bueno, ¿quiere algo, Colo?
contar que todo esto nace en 1890, Exacto. la Revolución de París, donde se reúnen por primera vez los representantes deportivos, aprovechando la reunión. La muestra de París fue una cosa muy importante, porque todos los países mostraban su incipiente inicio industrial o su desarrollo agroeconómico, y además cada país tenía un pabellón. Si alguna vez alguno fue al zoológico de la ciudad de Buenos Aires, la jaula donde estaba el cóndor es parte del pabellón de la Argentina de 1890 en la exposición de París. El zoológico está nutrido, el zoológico de Buenos Aires está nutrido por varios de esos pabellones, y algunos se han perdido en galpones. Pero ahí es donde el Barón Pierre de Coubertin... Lo escucho mal a Martínez. ¿Me escuchás bien ahora? Colo, se te escucha mal. A ver. Se te escucha mal, Martínez. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, pongo voz de hombre entonces. Le decía, en esta reunión de 1890, el Barón Pierre de Coubertin logra reunir a varios exponentes deportivos de diferentes países, entre ellos el entrerriano Julio Zubiaur. Zubiaur, pero era Juan Sí. o Julio, no me acuerdo, bueno, por ahí andaba. Que es el primer representante argentino dentro del Comité Olímpico incipiente, y plantea la idea de realizar los Juegos Olímpicos. Lo del Barón Pierre de Coubertin no tenía nada que ver mucho con lo económico. Otra vez, Martínez. Hola, debe ser internet entonces. ¿Ahora me escucha Sí. mejor? Sí. Sí. Ahora sí. Lo del Barón Pierre de Coubertin era mucho más amateur, y lo económico empieza a surgir en los Juegos Olímpicos después de Berlín del 36. Porque Pierre de Coubertin mantiene el amateurismo hasta 1924. A partir de los Juegos siguientes, ahí ya empieza a jugar la política y en los Juegos que conocemos hoy, ¿no? Es decir, la idea de organizar un juego olímpico era reunir a atletas de todo el mundo en un solo juego que hasta ese momento no se realizaba. Y recordamos que él toma la idea de los Juegos de Grecia y lo lleva a Grecia por la idea naciente de esa reunión. Entonces empiezan a tener los preconceptos de esa forma. Eso fue hasta 1924. A partir de 1936, el Comité Olímpico Internacional es una empresa que vende unos juegos. Y que las ciudades... Sí. Yo tengo el dato que el Comité Olímpico se funda el 23 de junio de 1894, en la Sorbona. Sí. No 1890. No, la primera reunión fue en 1890. Sí, ya sé, pero ahora, formalmente... Una cosa es la fundación del Comité Olímpico, y otra cosa ahí es la primera reunión. se decide hacer el Juego Olímpico en 1896. Sí, en realidad ya en 1890 se había decidido, pero en 1896, en 1894, como bien decís vos, 23 de junio, Día Olímpico, se toma como institución ya el Comité Olímpico Internacional. Ahí donde interviene Zubiaur, ahí donde interviene, entre comillas, Zubiaur, como representante de la Argentina. Lo que le quería explicar a Ricardo para aportar a lo de Carlitos Villar, que toda esa movida olímpica surgió en 1890 en la reunión de París, ¿no? En esa muestra gigante industrial de todos los países en París. Ahí fue la semilla para volver a los Juegos Olímpicos. Y se tomó Grecia por el hecho de que Grecia era la iniciadora de los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, después Carlitos habló de la parte económica. Vamos a repasar todo esto, pero ningún Juego Olímpico dejó una ciudad enriquecida. Una cosita. Me la dejó liquidada. Sí. Una cosita. Claramente la potencia dominante, está algo prendido ahí. Claramente la potencia dominante era Inglaterra. Francia era una potencia, si se quiere, segundo, alguien tiene abierto el micrófono, si se quiere, segundo orden. Francia venía de una derrota con Alemania, con Prusia,
y necesitaba, sobre todo en el ámbito cultural y educativo, un gran reposicionamiento. Me parece que la idea de Coubertin y los adláteres que tenía que ver sobre todo con una modificación en el criterio educativo que los ingleses habían puesto en marcha con un sistema y un desarrollo deportivo extraordinario. Y es el que llevaron a todo el mundo. Imagínense, el señor Villar es del Racing Club. Imagínense. Ahora, acá hay un temita que yo les dije al principio. Nosotros vamos a discurrir, recurrir, concurrir, porque constantemente se van a plantear este tipo de interrogantes. Con respecto a los Juegos Olímpicos, es decir, como estamos lejos cronológicamente en este desarrollo, yo lo pensaba dejar como aprendizaje lateral justamente cuando llegamos a 1894, 95, 96. Digamos, directamente porque es todo un desarrollo. Lo del Comité Olímpico, sus características, sus mensajes y sus metamensajes. Y entonces, bueno, ya enseguida va a haber otra vez, como recién, con maratón o con otras cosas, discusión, polémica, lo cual me parece perfecto porque enriquece. Ahora, entonces, por ahora, digo yo, mantenemos y ya para la próxima clase le metemos un poco más de foco al tema olímpico. En realidad, el interés de estas charlas, de este cursito, no es el tema olímpico. Invariablemente va a haber que rozarlo. El tema olímpico se va a prestar a mucha discusión, a muchas idas y venidas. Por ejemplo, la elección de las sedes y esas cuestiones. Y concentrarse un poco más en lo deportivo, pero perfectamente en la próxima clase retomamos esta cuestión. Acá está el profesor ¿dónde anda? Acá se me escapa, David. Que perfectamente nos puede ilustrar sobre esa temática. ¿Está? Pero bueno, entonces listo, Carlos, perfecto. A ella se puede retirar. Sí, depositá ahí en mi cuenta y podés retirarte. Vamos a seguir hablando. Entonces, que la pasen bien. Gracias, Carlos, gracias. No, gracias a ustedes, Che. Nosotros estamos... Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes, Che, un gustazo como siempre. Estábamos a mitad de caballo, entre la Grecia, a mitad del río, entre la Grecia antigua, pero el otro día cuando tocamos el tema de los inicios, el origen e inclusive de otras civilizaciones, que lo vamos a volver a retocar porque acá siempre hay un pequeño, no digo problema, hay una pequeña cuestión. Europa, esa es la cuestión. Parecería ser que la historia de los corredores va por Europa. Y sí, invariablemente, el eurocentrismo que le dice nos obliga a ir por ese lado. Y muchas veces desconocemos el desarrollo de la carrera atlética. Vamos a ponerle maratón. El desarrollo de las carreras de larga distancia, que ha sido muy rico en otras latitudes, en otros espacios geográficos, que bueno, donde no estaba el espíritu de la historia andando en esos momentos. Me acuerdo que había uno que decía el espíritu de la historia. Y el otro día que estamos hablando se cortó el WhatsApp, el cable, el Wi-Fi, no sé, a David, y entonces él no pudo aportar muchas cuestiones, conocimientos, que es su especialidad, sobre el tema deportivo y cultural de la antigua Grecia. Entonces, la idea es, retomamos con David, y desde ahí, porque después viene la época negra, que parece que desaparecen los corredores y desaparecen los deportes, en Europa, en otros lados no. No sé si David quiere retomar. Está apagado. Está muteado. Sí, ahí lo va a abrir. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes. Básicamente me parece que sería bueno
plantear algunas categorías conceptuales para ordenar un poquito los debates, ¿no? Y tomando un poquito cómo empezó Charlie, diciendo, bueno, ¿qué es la maratón? ¿Qué no es la maratón? Si soy un corredor, soy un maratonista, y esto no es menor, si uno lo analiza desde el punto de vista de los marcos teóricos, no es un debate menor, realmente. Y en este sentido, digamos, yo quisiera plantear que una cosa es jugar, otra cosa es jugar competitivamente y otra cosa es hacer deporte. Históricamente y en términos de categorías analíticas no es lo mismo. ¿Está? En ese sentido, ya en la Ilíada encontramos juegos competitivos, encontramos lo que denominamos juegos agonales, ¿sí? Sobre todo los que se hacen en el funeral de Patroclo, el primo amado de Aquiles, muerto por Héctor, a los efectos de rendirle homenaje y congraciar a los dioses. Nos cuenta Homero, nos canta Homero, no nos cuenta ni nos escribe nada, porque Homero era ciego, así que no escribió absolutamente nada. Nos canta Homero, que es un aidos, un cantante, un juglar, nos canta 400 años después que supuestamente pasó Troya, nos canta esas hazañas heroicas de esos héroes virtuosos que para poder congraciar a los dioses y que disfruten no solo de la guerra y del combate, se hacen estos agones, estos juegos agonales, donde en la Ilíada se plantean que hay carreras de caballos, lanzamientos y carreras pedestres. Y que hay un premio supuestamente hay un premio en oro, hay un premio en plata, hay un premio en esclavas también, ¿no? Ahí hay una característica que cuando uno analiza los grandes juegos agonales, los juegos griegos del 776 a.C. en adelante, eso ya no lo encuentra, ya que los grandes agones antiguos griegos en realidad eran encuentros religiosos. Secundariamente, y a los efectos de satisfacer a los dioses, se hacía aquello que deleitaba a los dioses, que eran los juegos agonales, y las pruebas agonísticas, que eran muchísimas, competencia de coros, competencia de cantos, competencias de trompeteros, competencia en el hipódromos de caballos y competencias de atlón, que son las competencias de esfuerzo, en pista, o las competencias de lucha, de pancratio, etcétera, etcétera. Esas competencias se hacían, digamos, como en un segundo plano, porque lo más importante era el homenaje a Zeus y a los olímpicos. Es por eso que Etlis, la ciudad que organizaba los juegos, básicamente tenía como tarea respetar los juegos, construir los juegos, rehacer el encuentro olímpico, y de las dádivas y las ofrendas que hacían los griegos a los dioses, podía esa ciudad vivir otros 4 años, ¿no? Se dejaba en un gran departamento donde todos los que asistían, calculamos entre 20.000 y 30.000 griegos, dejaban algo de oro, de plata, de bronce, etcétera, etcétera. Después los gobernantes de Etlis abrían eso, y con eso más o menos arreglaban la ciudad y tiraban otros 4 años. No es menor plantear, no es una maratón, que la ciudad de Etlis a la ciudad de Olimpia, o sea, donde se compite, hay 57 kilómetros. Y un día antes de competir, se hace, 1 o 2 días antes, se marcha en procesión religiosa hacia esa ciudad. En esa procesión van los espectadores, van los elanodiqué, que son los jueces, van los atletas, van sus entrenadores. Esto no es menor, ya que solamente lo que se va a sostener en términos de vivienda y alimentación son a los competidores, jueces, atletas y entrenadores, o sea, los gimnasiarcas, por decirlo de alguna manera. Bien, acá por lo tanto, ¿por qué no hay premios en metal? ¿Por qué no hay premios en plata? Porque ahí claramente se supone que como los dioses deciden los destinos de cada polis, el vencedor en una competencia, sea cual sea, transporta o transfiere esa bendición a su propia ciudad, por lo menos durante 4 años. Y como uno compite para satisfacer a los dioses, y si ha ganado porque los dioses así lo han decidido,
se entrega una corona de laurel y no una corona, un premio como entregaba Aquiles, en dinero, en plata, etcétera, etcétera, ya que eso, digamos, denostaría ese esfuerzo tan importante, el cual hasta los griegos, digamos, ofrendaban su vida. En esa competencia, y en ese marco, miren qué importante, hay muy pocas estatuas, pero los tramposos llevaban la vergüenza a su ciudad y eran desterrados por la propia polis, porque le habían hecho trampa a los dioses que estaban observando eso. Se hacía una estatua y todos los que volvían a los 4 años encontraban la estatua del tramposo que decía, tal competidor de tal ciudad ha hecho trampa y ha engañado a los dioses. Quedaba por los siglos de que un ciudadano de una ciudad era un tramposo y había traicionado y engañado a los dioses. Bueno, en términos de que realmente las polis griegas que tenían una disputa agonal, porque lo agonal en los griegos es permanente. Un griego necesita competir, un ciudadano griego necesita competir, varón por supuesto, ¿no? Un griego necesita competir, y para competir necesita otro griego. Y esa competencia también es entre las propias polis, y esto explica por qué ustedes se encuentran en la guerra entre Esparta, entre Atenas, ¿no? Esas guerras terribles que terminan desangrando a la propia Grecia y terminando con el siglo de oro, y empieza, digamos, termina con Tebas, ¿no? Como ustedes tienen 3 grandes polis en última, Tebas, Atenas y Esparta, y las demás polis que, digamos, refieren a ellas y que adoptan su paideia. La paideia sería el proyecto formativo integral cultural en el cual entra lo que yo denominaría la gimnasia, porque prepararse para un juego olímpico se prepara, digamos, en la palestra, si es menor de 18 o 16 años y no adquirió ciudadanía, o en el gimnasio. La diferencia entre la palestra y el gimnasio es que en la palestra el Estado garantiza esa educación y en el gimnasio es público. Perdón, en el gimnasio el Estado garantiza la educación y la palestra es privada. Hay que pagar para educarse. Bien, y los esclavos, los paidones, son los que llevan, los paidotribos son los que llevan a los paidones, ¿no? a la palestra. Bueno, todos los lugares griegos son lugares de formación política, son lugares de formación pedagógica y son lugares de formación atlética. No hay ningún plano que sea superior al otro en la perspectiva de la filosofía griega, incluyendo la propia filosofía. Quiere decir, la filosofía no está por encima de la gimnasia, ni la gimnasia está por abajo de la filosofía. Están en el mismo plano de la paideia, porque acá se habla de un sujeto formado integralmente. Ahora, bien, Maratón, ¿no? Maratón. Bueno, los historiadores sabemos de que Maratón, al día de hoy inclusive, fue la batalla más importante en la historia de Occidente. Hasta el día de hoy inclusive. ¿Por qué fue la batalla más importante en la historia de Occidente? Porque si Atenas y las huestes atenienses, las falanges atenienses, los hoplitae atenienses, pierden esa batalla, Platón, Sócrates, Aristóteles no hubiesen existido. La democracia ateniense como tal, que venía construyéndose, el teatro griego, los agones que venían construyéndose, la gimnasia, la palestra, etcétera, que era un proyecto de la paideia ateniense muy diferente a la paideia espartana, no hubiese llegado hasta nuestros días, con lo cual Atenas hubiese pasado a ser una satrapía. Una satrapía es una colonia persa que, digamos, que semi-esclaviza a los territorios conquistados, lo somete a un sátrapa, que es un gobernador elegido por, en este caso sería por Darío. ¿Ok? Entonces, la batalla de Maratón es una batalla central, y muchos historiadores la consideran la más importante batalla en la historia de Occidente. Ahora, bien, yo no sé si Filipides existió o no, porque no sabemos con certeza si Homero existió o no. Sí hemos leído la Ilíada, pero lo que sí sabemos es que Homero no escribió la Ilíada porque era ciego, pobre y cantor. Imaginamos que a partir del siglo III o IV antes de Cristo, en la
como formaba parte de la paideia ateniense y de alguna manera, digamos, el crisol histórico, digamos, de la formación ateniense es lo que se escribe en la Ilíada, no así la Odisea, que es de autor anónimo y es muy posterior. Entonces, digamos, no sé si Felipe se excitó, no sé si yo me lo excitó, porque los mitos griegos, la verdad, que son bastante intensos e interesantes. Tiene algún sentido de explicar lo que no se puede explicar, ¿no? Pero sí tiene que ver con un gran esfuerzo hecho por los atenienses y por los espartanos. Pero pensemos en los atenienses. Los atenienses ganan la batalla, es cierto, como explicó Carlos la otra vez, con una táctica copiada de los espartanos, utilizan la falange hoplita, pero la dividen en 3 o 4, la hacen más móviles y pueden meterse por los flancos. Los espartanos no abrían la falange, era un tanque cerrado que arremetía. Bien, pero ¿qué pasa? Que el otro día dijo Carlos, envuelven a la mitad de las tropas persas, pero la otra mitad va hacia los barcos. ¿Y a dónde ponen proa? Hacia Atenas. Quiere decir que los atenienses advierten que han ganado la batalla, pero pueden perder la guerra, porque ven con desesperación que los almirantes persas, con la mitad, ¿no? Unos 60.000, 70.000 hombres todavía, ponen proa hacia Atenas, y lo más selecto de la juventud ateniense había estado en ese combate. Bien, esto implica que los atenienses empiezan a hacer un gran esfuerzo para llegar a Atenas, y lo que cuenta la historia, lo que relata la historia, es que claramente, digamos, no hubiesen podido todos los atenienses llegar, mandan mensajeros, y esgrimen una táctica: disfrazar de hoplitas a las mujeres y a los ancianos y a los niños más o menos altos, ponerlos en la Acrópolis para que desde la costa los almirantes persas crean que se iban a encontrar de vuelta con una nutrida falange hoplita ateniense. Bueno, este truco funciona, ya que los persas se retiran, dicen 2 veces en el mismo día no entablamos batalla 2 veces, se retiran y preservan lo que les queda de tropa. Bien, una semana después caen los espartanos, que es cierto que se negaron a ir, planteando pretextos religiosos que estaban en festividades de las Carneias, pero en realidad la lectura que yo hago es que los espartanos y los atenienses estaban en una disputa agonal histórica que los llevó a múltiples guerras, y los espartanos dijeron, dejémoslos solos, no van a poder con los persas, y después nosotros nos las vamos a arreglar con los persas. Para mí no tenían políticamente ninguna intención de estar en esa batalla. Una semana después los espartanos caen y asombrados dicen, oh caramba, pero queridos hermanos, qué bárbaro, qué proeza. Se habían apurado los espartanos en llegar, ¿sí? Ese es otro esfuerzo muy importante, pero entonces tenemos, digamos, un conjunto de esfuerzos. El esfuerzo de la propia batalla, el esfuerzo de volver y preservar a Atenas, el esfuerzo de los espartanos en llegar a Maratón lo más tarde posible, ¿no? Un esfuerzo, digamos, medio, entre comillas, como el general Alais, ¿se acuerdan? Amigo de Martín. Cuando fue amigo de Martín. Claro, cuando fue la primera rebelión de los caras pintadas, que tardó como 3 días para hacer 20 kilómetros. Bueno, los espartanos básicamente hacían eso, ¿no? Daban un paso para adelante y 2 pasos para atrás, ¿no? María la Paz. Bueno, entonces, digamos, ahí llegamos, ¿no? Pero en medio de todo esto, los Juegos Olímpicos siguen existiendo, y hay que declarar que es un emperador romano, Teodosio, cristiano, que sobre finales del siglo IV decide, por pedido del cristianismo, que pasa a ser religión de Estado, suspender los Juegos Olímpicos por paganos e inmorales, ya que los corredores lo hacían desnudos. De ahí viene el término gimnoi. Gimnoi quiere decir desnudez, ¿sí? De ahí viene el término gimnoi. Entonces,
el cristianismo, digamos, decide suspender esos juegos paganos. Ya habían logrado frenar el circo, obviamente, el circo romano, no hay que confundir el circo romano con los juegos griegos, se hacían con una entidad mucho menor. Lo que hay que plantear también es que los romanos en realidad no quisieron conquistar Grecia, no tenían muchas ganas de conquistar Grecia, ya que los romanos respetaban bastante a los griegos. Pero los griegos se peleaban tanto entre ellos que los romanos después terminan, posterior a Tebas, invadiendo Grecia y anexándola al imperio. Bueno, el imperio romano lo primero que hace Roma es conquistar toda la península itálica, y la segunda sería, en paralelo, Grecia y a Sicilia por el tema de Aníbal, ¿no es cierto? Los cartagineses. Bien, pero los juegos griegos que empezaron en el 776 y terminan en el 390 y pico, tenemos ahí 1000 años de grandes juegos agonales, como los llamamos nosotros. Son grandes juegos agonales, son grandes agones. No sé si se hicieron 250 juegos, porque si hacemos cada 4 años, da como que hay 250 juegos. La verdad que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque se perdieron muchos documentos, se documentaban los grandes campeones, se documentaban los juegos, y hubo, digamos, el río donde estaba Olimpia desborda y se pierden muchas cosas, aparte hubo mucho saqueo, mucho pillaje, la estatua de oro de Zeus se pierde, una de las 7 maravillas del mundo que no se sabe dónde está. Por ahí está en la cuenta de Macri y los Panama Papers, no sería extraño. Pero, o fue Cristina, ¿no? Dirían los amigos. Pero, centralmente, a mí me parece importante plantear lo siguiente. Empieza a haber diferentes situaciones. En el Coliseo Romano, en los Ludis Gladiatoris, hay competencia, pero no es deporte. Bueno, ¿por qué no es deporte? Bueno, porque no hay una institución que vele por las reglas, porque hay mucha apuesta, porque es una industria política, es una industria cultural, es una industria de la prostitución, y aparte porque la violencia no está contenida. Lo mismo pasaba en el ludus, ¿no? En el ludus griego. Las reglas eran mínimas, lo que no se podía era hacer trampa. O sea, si vos largabas en una carrera de un estadio de 192,27, si mal no recuerdo, que era la primera carrera, la de estadio, el dromos, digamos, si a vos te pasaban, vos podías darle un codazo al contrincante, no había nada escrito. Lo que no podías era hacer trampa. Quiere decir que cuando la violencia no está contenida, la violencia no está reglamentada, la violencia no está institucionalizada, el punto de partida no es igualitario, bueno, por lo tanto, digamos, lo que yo pienso es que no hay deporte. Ahora, ¿el deporte lo inventaron los ingleses? Bueno, eso es otra discusión también, ya que competencias muy regladas e institucionalizadas tenemos entre el siglo XIII y el XII en la España medieval. ¿Saben? A los ingleses, si uno les diría, me parece que fueron los gallegos, antes que vos se morirían, ¿no? Ahora, claramente, y para poner en foco, y estoy yendo demasiado rápido y perdón, a mí me parece que hay una discusión que sigue siendo central y que explica a Coubertin y que explica muchas cosas que en Argentina también se da, que es la discusión de 2 categorías formativas corporales, gimnasia o deporte, porque no van juntas. No van juntas. Romero Bress o el Barón de Marchi, ¿sí? O los deportistas olímpicos, básicamente el COI a través del Barón Pierre de Coubertin, o los gimnastas, ¿no? Que básicamente consideran que el problema de la gimnasia es un problema pedagógico, y ahí viene una mirada más de fisiología del ejercicio, de disciplinamiento, y los deportistas que consideran que en realidad el deporte, por sus propias condiciones de entrenamiento y orden, disciplina. O sea, la gimnasia inglesa o la gimnasia española, francesa, sueca, alemana, y ahí me parece que hay grandes tensiones. Incluso en la historia del Romero Bress, yo escribí esto, estas tensiones terminan a los tiros y demás. Pero a mí me parece que ahí viene la gran discusión, ¿no? Del método. Y yo creo que el Pierre de Coubertin
digamos, quiere desarrollar la pedagogía olímpica deportiva, y creo que siga el camino. Zapas, que es un romano, en 1859-58, quiere retomar las Olimpiadas y pone un dinero importante para que las Olimpiadas se hagan. Se hacen competencias en Atenas, se hacen en 1870 también, pero hay un desorden tan grande que la mitad de los competidores van presos. Entonces, eso no es deporte. ¿Está? El deporte es una construcción del siglo XVIII, es inglesa, por lo menos Norbert Elias dice que es inglesa, los españoles dicen que ellos ya tenían competencia, pero es el COI, a través de Pierre de Coubertin, quien logra realmente, utilizando el dinero que dejó Zapas, más el apoyo de la corona inglesa y francesa, quienes logran que se hagan los primeros Juegos en Atenas. Es interesante porque después, cuando se hacen los segundos Juegos en el año 1900 en Francia, hay una gran tensión, porque los griegos dicen: los Juegos Olímpicos nunca salieron de Grecia, no tienen por qué salir de Grecia. Ahí hay una gran tensión. Y para adelantar algunas cuestiones, y sé que al compañero Orué le va a gustar, en 1908 ustedes van a encontrar ya fuimos adelantando algo, que la extensión de la maratón tiene que ver con condiciones políticas colonialistas. Epa. Tranquilo ahí, Porque se hace en Londres, ese es un dato, se hace en Londres. ¿La dejamos Entonces, ahí? de 40 kilómetros pasamos a 42.195, y eso tiene que ver con condiciones coloniales. ¿La dejamos ahí, David? La dejamos ahí. Dale, y seguimos. Que acabo de tomar una decisión, jóvenes. Voy a empezar a cobrar. Puede ser mucho nivel para semejante runfia. Me interesa, y un tema que varios temas me interesan. Me interesa el tema de los tramposos. Y ahí vamos a volver de nuevo. Vamos va Martínez a dar cátedra ahí. Prepárate que en el próximo bloque es tuyo, Martínez. Porque si nosotros, creo que se llamaban Sanes las estatuas, ¿no? O algo parecido. Si nosotros tenemos que... Bueno, de hecho, en la primer maratón ya hubo tramposo. Si nosotros tuviéramos que hacer Sanes para nuestros juegos y para nuestras maratones... sí, escucho. Sí, señor, tiene razón. En la previa ya uno mandó trampa. Eso lo va a contar después el Colo. Ahora se va a... Sí. Ahora se va a cortar de nuevo. Quiero una cosita. Ahora, cuando vuelva Álvarez y Castigliego, van a tener ahí unos minutos para expresar su parecer con respecto a qué es y qué no es maratonista. Pero ahora yo tengo miedo que se corte y que los agarre por la mitad. Antes que se corte, una pregunta, profesor. ¿La corona de laureles no es romana? Hola. No se escucha el Colo. Sí. Entonces era corona de olivo en Grecia, ¿no? Sí, olivo. Olivo, sí. No, está sí, bien. olivo. Corona de laureles me quedé pensando, digo. No, olivo. Romano